Ojo que se pone caliente la opción de Arda Güler. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a hablar de Arda Güler, el flamante, joven, gran proyecto de futbolista de Turquía, del Fenerbahce, jugador que ha ido sonando en estos últimos días, semanas, como futurible del Real Madrid, y donde no habíamos tenido grandes novedades al respecto, pero acaba de llegar una información en estas últimas horas muy importante, que es la que nos trae el bueno de Mario Cortegana desde Athletic. Pues bien, Mario Cortegana confirma que el Real Madrid baraja la posibilidad de fichar a Arda Güler. Y en esas posibilidades, en esa baraja de opciones, hay dos. O bien fichar a Arda Güler y dejarlo en el Fenerbahce una temporada más, hasta 2024, o bien ficharlo y dejarlo cedido en el Real Madrid Castilla. Algo que saben, por mano del Real Madrid se entiende, que rechazaría el jugador. Y es que yo os expongo aquí mi opinión. Teniendo en cuenta las novias con las cuales está bailando Arda Güler, se ha hablado del Barça y de algún equipo importante de la Premier, me da a mí la sensación que aquí el Fenerbahce quiere trincar dinero, por una parte, obvio, los agentes también, pero el jugador sabe que puede jugar en un equipo importante y tener minutos al máximo nivel. Luego hay que ver la escala de crecimiento, pero obviamente el Madrid no va a fichar a un jugador que ya es internacional por Turquía, que está jugando con la absoluta, que es el mayor talento de Turquía, no va a jugar en el Castilla, no lo va a aceptar. O sea que esa premisa yo desde luego la veo difícil. La de dejarlo allí un año más, pudiera ser, no es descabellado, que siga creciendo, que el Madrid cierre esa opción en 2024, con otro año más de experiencia a máximo nivel, meterlo ya en dinámica Real Madrid, no lo veo descabellado. La otra posibilidad, aunque no lo diga, es ficharlo y tenerlo en el primer equipo. Aunque es cierto que, pues obviamente el minutaje con Rodrigo, Vinicius y Brahim Díaz no iba a ser excesivo. Si el jugador quiere intentar rebasar puertas, competir al máximo, quizá valore poder estar en el primer equipo. También creo que habría que dejarle espacio a día de hoy, aún con el elemento Mbappé, que obviamente pues está trabajando el club, no podemos ser ciegos para fichar a Kylian Mbappé. Quizá pueda estar ahí, es decir, y entrar dentro de una dinámica de fichaje que era de espera y al final pues poder venir Mbappé, Güler. Lo cierto es que hay competencia dentro de su zona. A mí no me importaría desde luego sumar más calidad a esa zona, son más opciones para Ancelotti, jóvenes jugadores, que es una línea de política que al club le ha salido maravillosamente bien, con Rodrigo, con Vinicius, con Fede Valverde y otros nombres propios, y por qué no hacerlo con Güler, ¿no? Que es un futbolista que parece, yo no lo he podido seguir, pero todo lo que se cuenta de él son maravillas. Alguno dirá por qué no se apuesta por Arribas, a mí me parece un gran perfil Sergio Arribas, pero el club sabrá qué es lo que quiere hacer con Arribas, y pues bueno, ahí está ese paralelismo de zurdos, juguetones, con muy buena conducción. Güler parece un futbolista bastante hecho. Creo que por cómo veo, cómo golpea, se mueve y aguanta el balón, creo que está bastante hecho ya para lo joven que es, pero obviamente hay que testarlo ante los mejores, con los mejores y jugando ahí en un Real Madrid. Eso solo lo puedes ver en el propio Real Madrid. El chaval, magia y pinta estupenda tiene, desde luego, pero vamos a ver cómo progresa el asunto de Arda Güler y el Real Madrid. Ahí tenéis la información de Cortegana. Yo no veo descabellado que lo fiche el Madrid, pero luego vamos a ver qué determinación toma. No descartaría incluso que pudiera incorporarse al primer equipo esta misma temporada e intentar competir ahí, pero entiendo que el tema de alguna salida habría que cuadrar, por ejemplo la de Álvaro Odriozola, buscarle una salida y dejar hueco ahí. A día de hoy solo queda el número 9, que ya sabemos para quién va, y vamos a ver si puede haber alguna salida por ahí, no sé si Vallejo, Odriozola, lo que os digo, no sé si por ahí se puede armar hueco. Ahora mismo las fichas no las tengo claras, pero juraría que obviamente solo queda el número 9, que estaría destinado a Kylian Mbappé, en caso de que se pueda cerrar. Lo de Arda Güler, pues vamos a ver cómo progresa mientras Mbappé lo consume todo mediáticamente. En fin, chicos, dejadme vuestra opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.